Me llamo Raquel Benítez y soy profesora de secundaria y también formo parte de la Asociación Española de Comprensión Lectora, que es la responsable de crear este material sobre el que vamos a charlar hoy, y voy a intentar hacer una pequeña disertación en la que vamos a abordar dos aspectos principales para un perfecto aprovechamiento, creo, de este material. En primer lugar, vamos a hablar de, previamente a su posible aprovechamiento, qué nos ha llevado hasta aquí, es decir, cómo ha sido el proceso de creación de esta serie de competencias lectoras, porque creo que sabiendo cómo hemos creado el material se podrá aprovechar mejor desde el punto de vista del usuario. Y en este sentido nos hemos guiado por dos aspectos principales, por dos principios. El primer principio es la relación entre comprensión y competencia lectora. Es un matiz que no todo el mundo suele tener asumido, pero que a nosotros nos parece importante. Por una parte, la comprensión, el entender un texto, es en sí una destreza, una competencia. Pero si además esa comprensión conlleva una actuación sobre el entorno, nos lleva a mejorar nuestro lugar en el mundo, a poder utilizar nuestro conocimiento para hacer, para crear, para vivir realmente, pues entonces tenemos ahí un enfoque competencial. Al margen de que, además, pues obviamente la comprensión sea la vía de conocimiento por el que llegamos y potenciamos el resto de competencias. Todos conoceréis las competencias claves, básicas o como en cada momento se llamen, ¿no? Pero para nosotros es bastante importante darnos cuenta, pues por ejemplo, de que si tenemos un texto, como el texto del Sol y el Viento, aquí en el mundo espacial, con esta lectura podemos entrar en el mundo de los mitos, de los cuentos, de las leyendas. Es una finalidad en sí misma que tienen los textos, la lectura, la literatura. Pero por otro lado, a cada texto literario hemos hecho corresponder un texto, pues digamos, de la vida cotidiana, un texto como en este caso el de la crema solar, que automáticamente nos invita a usar esa comprensión desde un punto de vista competencial para hacernos personas más competentes que con esa lectura somos capaces de vivir o de actuar, como hemos dicho antes, ¿no? Y en este sentido, pues también es interesante destacar que, claro, en toda la serie van apareciendo textos muy variados, pues desde informes, recetas, anuncios, etcétera, ¿no? Esa variedad de textos es la que también hace que la competencia sea pues más extensa y nos sirva para crear estrategias que además nos van a servir no solo para comprender, sino para vivir, ¿no? También otro de los aspectos que en la creación del material nos ha ido guiando, nos ha ido moviendo, es el que nosotros ahí hemos vertido, hemos aplicado diferentes estrategias que a lo largo de nuestra experiencia en la asociación y en la elaboración de materiales hemos ido reflexionando sobre ellas o hemos ido creando. Básicamente voy solamente a citar dos, porque claro, sería un tema amplísimo sobre el que podríamos dar una charla otro día. Básicamente nos parecen muy interesantes o especialmente interesantes estas dos, ¿no? La creación de inferencias, es decir, el ir un pasito más allá de la localización de información y hacer que la persona tenga que inferir, tenga que reflexionar a la hora de extraer aquello que está buscando en el texto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un texto en el que hay un anuncio donde puedes comprar una entrada por 12 euros, ¿no? Y entonces pues se le pregunta al alumno si con 2 billetes de 5 euros podría comprar esa entrada. Pues la respuesta es no, pero tiene que hacer una doble operación, no tiene que buscar 5 en el texto, sino deducir que con esos 2 billetes pues no llega, ¿no?, a los 12. O por ejemplo, en el caso de este texto de Alicia, tendríamos una pregunta que hace referencia a una expresión del texto que es se las apañó para. Bueno, pues ahí se le pregunta al usuario si Alicia consiguió o no consiguió su propósito. Claro, apañárselas para explícitamente no es conseguir, pero ahí tienes que relacionar la palabra con su significado y a su vez con el significado
del término que estamos usando en la pregunta. O sea, que hay que establecer una relación. En este caso, es una inferencia, pero es una inferencia que en concreto está poniendo en relación diferentes elementos léxicos a través de su significado. Entonces, pedimos al usuario, al alumno, que cree en su cabeza relaciones entre elementos léxicos, lo cual es también otra estrategia de tipo inferencial, pero en concreto de tipo léxico. Y así, pues aunque las preguntas muchas veces parecen inocentes, pues realmente tienen detrás una serie de estrategias activadas que van a servir para que en este caso el usuario o el alumno vaya creando ese tipo de recursos en su cerebro para poderlo utilizar en futuros elementos de comprensión, en futuros textos. Así que, por un lado, creo que la comprensión-competencia es uno de los elementos que nos guía, y por otro lado, vamos a relacionar esto con la reflexión de tipo lingüístico. Con la reflexión no la quiero llamar gramatical porque va a afectar a los distintos planos del lenguaje, pero sí con la reflexión lingüística. Pues como ya sabemos, y realmente incluso desde las autoridades se está poniendo cierto énfasis en esta cuestión, no sirve de nada memorizar partes de la lingüística, unidades lingüísticas, características, sin que eso tenga una repercusión en la comprensión, en la expresión. Es decir, que debemos analizar nuestra herramienta comunicativa, debemos analizar el lenguaje, pero siempre pensando que el lenguaje es un uso para expresar nuestro pensamiento o también una herramienta que se usa para expresar nuestro pensamiento o para comunicar. Entonces, no debemos memorizar esos conceptos si no van aplicados. ¿Qué es lo que hemos propuesto aquí? Pues aquí hemos propuesto quizá el camino contrario, el camino de la reflexión para comprender. De manera que lo que vamos haciendo es que a partir de los textos se extraigan de manera inductiva, de manera reflexiva, conceptos lingüísticos. Pues, por ejemplo, tenemos en este mismo material, tenemos la onomatopeya, ¿no? Pero bueno, la onomatopeya surge de una imagen donde claramente se ven estas líneas en zigzag, no sé si se ve bien, pero creo que sí. Estas líneas en zigzag nos hacen preguntar por la palabra zigzag y después en la propia pregunta se hace referencia a otras palabras que imitan la realidad, pues, por ejemplo, croar, ¿no? Entonces, a partir realmente se llega al concepto de onomatopeya, pero a través de el análisis del texto y a través de la reflexión, ¿no? Igualmente, pues si aparece la palabra espantapájaros, se indica cómo está formado espantapájaros y a partir de ahí, cuando ya te has dado cuenta de que ahí tienes dos raíces, pues el siguiente paso sería el darnos cuenta que a ese tipo de palabras se le llama de una manera, que son palabras compuestas, ¿no? Y en ese sentido también la reescritura nos parece interesante, porque si tenemos muchas actividades en las que tú haces que el usuario o el alumno utilice mecanismos diferentes para expresar la misma cosa, por ejemplo, utilizar distintos tipos de prefijos o utilizar un prefijo y un sufijo o utilizar una locución y un elemento léxico, que no es una locución sino una palabra, de esa manera vas dándote cuenta de cómo hay distintas estrategias lingüísticas para expresar la misma idea. Ese tipo de mecanismos de sustitución también son muy utilizados en la reflexión lingüística y de hecho pues se van a incluir en el currículo de los próximos años como mecanismos de reflexión. En cuanto a la secuencia de esta reflexión lingüística, bueno, pues ahí verdaderamente hemos tenido que tomar una decisión que consistía en que, a diferencia de lo que puede suceder en un libro de texto, como estos son cuadernitos en A5, que realmente son para transportar a cualquier parte y para entrar directamente a partir del texto en la reflexión, no hemos seguido la típica secuencia de unidades lingüísticas de primero los sonidos, después los morfemas, después las palabras, sino que realmente es el texto el que te llama, el que te implica, el que te pide que reflexiones sobre un tipo de unidades lingüísticas u otra.
Esa decisión que se ha tomado es porque el texto es de comprensión lectora o competencia lectora en el caso de las cuestiones que hacen una inmediata aplicación en la realidad. Las preguntas o los aspectos que son más reflexivos van siempre al hilo del texto, marcados por el texto. Bien, terminamos entonces esta primera parte de la charla, donde os he ido explicando cómo se han creado, qué principios nos han llevado a crear este material, pues para que realmente sepáis a qué viene cada pregunta, o a qué viene cada explicación, o a qué viene cada aspecto. Pero ahora, pues me voy a poner en el lugar del profesor o profesora y voy a explicar qué tipo de aprovechamiento podemos hacer de este material. Es cierto que cuando se hace un material editorial, a diferencia de cuando estás en tu aula con tu material, pues tenemos que prever todas las posibilidades, tenemos que hacer algo abierto donde después el usuario concreto, el usuario pequeño, alumno o el usuario adulto, ya sea pues la familia, el profesor que lo guía, vaya eligiendo cómo utilizar el material y en ese sentido pues ahora vamos a ver diferentes posibilidades, pero no es tan cerrada porque esa es una de las cuestiones que en el mundo editorial se trabaja, que no hay una concreción de para este alumno concreto tenemos que dejar abiertas las posibilidades y somos los profesores los que después, o los padres o el propio alumno, ahora lo veremos, el que va a concretar el uso, ¿no? Está claro entonces que el tipo de aprendizaje que vayamos a realizar, cómo va a ser ese aprendizaje, va a ser determinante en la manera de utilizar estos cuadernitos, esta serie, ¿no? Cuando el aprendizaje sea autónomo, pues ahí claramente es, por decirlo de algún modo, el libro el que manda, en este caso el cuadernillo el que manda. Si yo, chaval, me siento con este cuadernito, pues por ejemplo porque mis padres me lo han comprado para las vacaciones, como material suplementario, pues porque cabe en la maleta, ¿no? Porque como hemos dicho, es un A5, por tanto es pequeñito, ocupa poco y cabe en la maleta. Y nos vamos de vacaciones y para que vaya dando un repasito, como material suplementario, lo tengo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Hombre, va a ocurrir que yo, que soy el alumno, que soy el chaval, necesito una brevísima explicación o una guía. Y claro, cuando el aprendizaje es autónomo, hemos intentado que para ese tipo de aprendizaje haya muchas explicaciones implícitas o veladas o ocultas, digamos, en este material. Entonces, por ejemplo, pues si nos vamos aquí al mundo sensaciones, tenemos un ejercicio donde se dice, bueno, un campo semántico lo forman las palabras que tienen algo que ver entre ellas por su significado. Esa pequeñita explicación que en algunos casos hemos destacado, hemos puesto aparte y en otros casos lo que hemos hecho es incluirla en el propio enunciado, pues son aquellas guías que van a servir para que el alumno no se sienta perdido, ¿no? Si decimos busca el antónimo o palabra contraria o utiliza estos prefijos in, des para crear palabras de significado contrario, pues ya no necesita una persona que te explique, mira hijo, que podemos utilizar los prefijos, que son estos morfemas que se colocan delante de la raíz. No necesita porque está en el propio enunciado o está en el propio cuadernito. En los cursos más pequeños se ha destacado esa información, en los cursos superiores o en la edad superior, realmente no corresponde a curso, se ha incluido en el enunciado. Precisamente el mismo sentido tiene la inclusión del solucionario, el permitir el aprendizaje autónomo. Evidentemente, si esto se utiliza en clase, como veremos después, no es necesario mirar el solucionario está pensado sobre todo para el aprendizaje autónomo. Y en ese sentido también, pues creemos que el propio diseño, ¿no? La limpieza visual, el tipo de ilustraciones que acompañan a los textos, pues sirven para que en ese aprendizaje autónomo el usuario, el chico, el alumno no se sienta abrumado, se vea pues como un entorno amable y además tenga una guía que le sirva para saltar o para caminar entre una actividad y otra de una manera sencilla.
no hemos priorizado esa limpieza visual sobre el aprovechamiento de los milímetros de papel, porque realmente no son necesarios. Vámonos a otro caso diferente. Vámonos a un caso de un aprendizaje guiado. Aprendizaje guiado, entiendo, pues sobre todo aquel aprendizaje que va acompañado de un profesional, de un profesor. Aunque un punto intermedio es el aprendizaje autónomo con un adulto que sea capaz de, con esa información que daban mínimamente, o bien el solucionario, o bien los enunciados o el propio texto autónomo, pues, ayudar al menor que está a su cargo, pues, la familia o la persona que lo cuida, etcétera, ¿no? Pero vamos a pensar en el segundo caso, que sería el caso de un aprendizaje guiado con un profesional, ya sea un maestro, ya sea un PT de pedagogía terapéutica, también maestro, o como es mi caso, incluso un profesor de secundaria. Porque, aunque vamos a comentar eso después, aunque aquí hablamos de primaria sobre todo y hablamos de estos niveles, pero hemos preferido graduar por edad teniendo en cuenta que es posible que usemos este cuadernillo como un material complementario, incluso suplementario, que supla en los casos de adaptaciones curriculares de tipo significativo en el primer ciclo de secundaria. O bien, en mi caso particular, yo tengo un grupo de refuerzo de materias troncales de primero de ESO con 4 alumnos y estoy usando este cuadernillo. Uno de los alumnos tiene un programa de refuerzo del aprendizaje, lo que antes se llamaba adaptación no significativa, porque tiene un pequeño desfase. Pero realmente podríamos utilizar incluso segundo, tercero, hasta tercero, incluso cuarto de secundaria, se podría utilizar para adaptaciones curriculares con un desfase de más de 2 años, es decir, con adaptaciones significativas. De manera que, en mi caso, por ejemplo, en refuerzo, yo prefiero que todo el alumno, o todos los alumnos, todo el alumnado utilice el mismo cuadernito, pero porque si necesitan refuerzo del aprendizaje, pues el mundo fantasía, que es el que estoy utilizando, es para supuestamente a partir de 11 años, nos sirve perfectamente, aunque podría usarse en un sexto de primaria sin desfase, sin adaptación o sin refuerzo, y en ese sentido pues quiero que lo utilicen todos, pero también podría utilizarse en un aula con alumnos más mayores, donde usaras el cuaderno para solamente el alumno que tiene la adaptación. Es cierto que dentro del aula, pues a nosotros por lo menos nos gusta que el alumno use el mismo material que sus compañeros en la medida de lo posible. Entonces realmente para el aula ordinaria, donde hay un material ya curricular gratuito, pues entonces se podría utilizar como complementario, ¿no? Para estos alumnos que necesitaran este repaso, este refuerzo. En el caso de un aula de primaria también tendríamos un material gratuito en muchas comunidades, no en todas, cierto, pero se podría utilizar como material complementario para alumnos que quisieran o bien ampliar si se coge el nivel superior o bien reforzar si se coge el nivel inferior. Y bueno, evidentemente para poder utilizar en el aula, tanto como material suplementario como complementario, necesitamos que esté relacionado con el currículo. El currículo, pues ya sabéis que los currículos van cambiando, pero aunque el enfoque pueda variar un poco, realmente hay una serie de conceptos, de saberes, como los van a llamar ahora, que nos van a servir siempre a la hora de hacer una reflexión lingüística que nos lleve a una comprensión. En primer lugar, porque los saberes como tales también incluyen la comprensión de texto. Como sabéis, hay un bloque de comunicación que se va repitiendo en cada uno de los cursos, subiendo cada vez el nivel. Pero además, como hemos comentado antes, a la hora de utilizar la reflexión lingüística a partir de la comprensión o para llegar a la comprensión, estamos también potenciando ese conocimiento lingüístico que ahora más que nunca, con el nuevo currículo, va a ser siempre fruto, como hemos dicho, de la reflexión. Entonces, realmente, nosotros lo que hemos hecho es repasar el currículo e incluir, pues claramente,
algunos aspectos que están en él. Por ejemplo, tenemos aquí una reflexión o un uso de sustantivos y adjetivos, o de nombre individual y nombre colectivo. Esos son saberes que van a aparecer después en el caso del currículo, digamos, oficial del currículo que va a ir incluido en los libros de texto. Pero después, el hecho de que le hayamos dado un enfoque competencial hace que los textos que incluimos, especialmente los textos que son los segundos textos, los que no son literarios, recuerden o nos incluyan algunas situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje son contextos en los que hay que utilizar esos saberes para crear, para actuar, para realizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos colocado un texto sobre la crianza, el cuidado de las plantas, aquí, ¿no? A la hora de completar o comentar lo que hemos puesto sobre el texto de si esta planta hay que regarla más, menos y tal, o una etiqueta o una receta, todo eso se puede extrapolar. Evidentemente aquí no está desarrollado, tendría que hacerlo el profesor, para una situación de aprendizaje. Si tú te compras esta planta y tienes que cuidarla durante un tiempo para después regalársela a quien sea, ¿cómo vas a hacerlo? Entonces sí que es verdad que esa contextualización pues ya la hemos, digamos, adelantado, ya la hemos creado para que la lectura esté siempre relacionada con algo real. Esas son las situaciones de aprendizaje que nosotros hemos propuesto. No están explicitadas como tal, pero están ahí, ¿no? Y por eso creo, y sin que parezca publicidad, lo creo firmemente porque lo he hecho, y además lo creo de este material y realmente pues también de otros, pero en este caso pues me toca hablar de este, que uno de los puntos fuertes es la versatilidad. Es decir, que yo me cojo este cuaderno, me voy a mi clase y ahora voy viendo qué tipo de juego me da, qué tipo de situaciones, no ya situaciones de aprendizaje en el sentido estricto técnico, sino situaciones de clase, puedo manejar gracias a este material o puedo crear. Y en este sentido, pues como digo, creo que son bastante versátiles porque son, hay muchos hilos, muchas propuestas de las que se puede tirar. En el caso de la secuenciación, antes he adelantado esta cuestión. Claro, no hay una secuenciación de tipo teórica, porque, como hemos dicho antes, es el texto el que nos va llamando. Pero sí hay una secuenciación en grado de dificultad, en propuestas y cómo están presentadas, desde el punto de vista de la edad de los alumnos, ¿no? Del alumnado, dentro de los distintos cursos de primaria. Cuando digo en los distintos cursos de primaria, pues daros cuenta que hay 5 libros y hay 6 cursos en primaria. Entonces, de ahí la versatilidad. Yo puedo utilizar un cuaderno, como he comentado antes, para ampliar o para reforzar, por ejemplo. O yo puedo utilizar un cuaderno con la clase, pero en ciertos grupos de alumnos usar otro cuaderno de manera que yo tenga 2 a la vez, pues según el nivel curricular del alumno, que no tiene por qué corresponderse con su edad cronológica ni con el curso de primaria en el que está. Y por supuesto, además de esa versatilidad en la secuenciación, me parece muy interesante la idea de la expansión. ¿Qué quiero decir con esto de la expansión? Pues antes también lo he dejado caer con el tema de las situaciones de aprendizaje. Pero ahora voy a ejemplificar con otra diferente, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, en el mundo fantasía, ponemos una actividad en la que el alumno tiene que hojear y extraer información de una entrada del diccionario. ¿Qué podemos hacer a partir de aquí? A partir de aquí, tened en cuenta que uno de los elementos del currículo, uno de los saberes, es las estrategias relacionadas con el uso del diccionario, sabiendo que además hay distintos tipos de diccionario, que ahora el diccionario como libro pues prácticamente ha desaparecido, pero podemos usar los diccionarios de internet, que además son de diferente tipo también. En concreto nosotros nos hemos referido al DLE, al Diccionario de la Lengua Española. Pues a partir de aquí, y sabiendo que eso es un elemento del currículo, podemos repetir
no como tal, sino adaptando estas propuestas de actividades, estas propuestas de preguntas, ¿no? Para ver la polisemia, los distintos usos, las anotaciones que se hacen en el propio diccionario para indicar el campo al que pertenece una palabra, en este caso zool, ¿no? Pues zoología, con otras entradas del diccionario. Es decir, que yo uso este cuadernillo, pero después puedo proponer, dependiendo ya de los medios del grupo, otras actividades similares que de alguna manera afiancen o amplíen o expandan lo que ahí hemos propuesto. Y en segundo lugar, podemos crear proyectos. Evidentemente aquí ya nos excedemos del límite de la serie de competencia lectora, pero podemos crear proyectos complejos a partir de los textos que aquí se proponen. Y si, por ejemplo, tenemos un texto, como hemos comentado antes, como ejemplo, sobre las plantas, o por poner un ejemplo distinto, tenemos un climograma de un lugar concreto, en este caso de un pueblo de la sierra, pues podemos pedir, planea tus vacaciones, y ahora a partir de ahí, en la misma fuente, que ya tienes adelantado ese trabajo porque te lo da el cuadernito, pues a partir de esas fuentes y a partir de esas tareas vamos a planear nuestras vacaciones. Queremos irnos a esquiar o queremos irnos a la playa o queremos, y a partir de ahí hacer un pequeño proyecto que pueda durar, pues quizá ya depende un poco de la planificación de cada uno, que pueda durar 2, 3 sesiones, donde se van a ver distintos textos que sirven para planificar esas vacaciones. Entonces, pues ahí entraría también textos de creación. De hecho, fijaos que podíais decir, bueno, pues, ¿por qué estos cuadernitos tienen textos de creación? Si realmente de escritura, si realmente son textos de lectura. Pues porque esa escritura va vinculada a una comprensión anterior. Si yo te pido como ejercicio, escribe un email a tus amigos proponiéndoles actividades de ocio para hacer en este fin de semana de vacaciones a raíz de la lectura que has hecho o la comprensión que has hecho del tiempo que va a hacer, tiempo atmosférico, pues o podríamos mirar el precio del musical, que también lo tenemos ahí, o la entrada a un museo o un plano. Entonces realmente esa creación ha sido a propuesta o a raíz de la lectura. Por eso están vinculadas, no es que estemos saltando alegremente a la creación, a la expresión oral o a la expresión escrita, sino que son cosas vinculadas, ¿no? Destrezas vinculadas. O, por ejemplo, igual que hemos creado algunos mapas conceptuales para que los alumnos sepan organizar la información, pues también podemos pedir, presenta a tus compañeros de clase sinópticamente en un cuadro, en un esquema, la información extraída de este texto y este texto. Entonces, realmente ahí estamos ya incluyendo estas tareas en una secuencia mayor o inspirándonos para crear proyectos. Realmente esto pasa siempre en el caso del material. Siempre cualquier tipo de cuaderno que esté como este, pensado, sopesado y que realmente haya sido fruto de una investigación previa y de una planificación previa, va a dar mucho juego y, bueno, por no hablar de quizá las posibilidades que podríamos tener para el uso como segunda lengua o como lengua cooficial, porque se ha vertido también al catalán o al valenciano, ¿no? Entonces, realmente, aunque sea el profesor el que lo va a utilizar en la mayor parte de los casos sin olvidar ese uso autónomo para el que está también preparado, pues dentro de las posibilidades de una obra pequeñita, pues humilde, ¿no? Y en cierto modo germinal, el profesor y el usuario pueden sacar bastante provecho, creo. Y bueno, pues nada más, espero que con esta charla hayáis comprendido un poco mejor qué es lo que nos ha llevado a crear el tipo de propuesta que os presentamos y también tengáis algunas ideas sobre cómo utilizarla y valoréis las distintas posibilidades que tiene. Para cualquier cuestión, cualquier pregunta, no tengo ningún problema en responder si fuera posible el contacto. Y nada más, encantada de hablar de esta obra de la que me siento muy orgullosa. Un saludo.